Vivificamos hoy el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, gloria a Dios, por cada palabra que el Señor nos permite conocer, añadir al repertorio que tenemos en nuestro espíritu, que la palabra de Dios es vivificada por el Espíritu Santo. Cuando venimos al estudio bíblico, venimos con un corazón receptivo para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, quien limpia nuestro camino, quien sana y restaura. Es un tiempo de comunión tan íntima con el Espíritu de Dios que Él pone el denuedo en nuestra boca y así mismo hoy podemos ministrar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo en las naciones. Si hoy nos unificamos y unimos nuestra fe, no prevalecerá, sino que permanecerá porque Él está en medio de nosotros. Hoy saludando las naciones y dando gracias a Dios por congregarnos en este lugar, en este canal. Es un tiempo de adoración, un tiempo santo, un tiempo donde nos regocijamos en la presencia del Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos al libro de Génesis, capítulo 33, gloria a Dios. Vamos a ver que el Espíritu de Dios nos enseña hoy, porque así como dice Juan 14, 26, que Él nos envió el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos enseñe todas las cosas que escritas ya están. Si estamos en este lugar es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Aprender, tomar la palabra de Dios en medio de la congregación es una comunión con Cristo y con el Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu de Dios nos sustenta, nos fortalece en momentos de aflicción, ayuda a fortalecer nuestra fe porque solo en Él hay poder. Hay poder en cada palabra que ha salido de la boca de Dios porque escrita está, es inspirada por el Espíritu Santo para que tú y yo podamos alimentarnos de esta palabra. Y dice la palabra del Señor en capítulo 33, versículo 1. Yendo a las Escrituras, así fortalecemos nuestra fe y podemos entender el propósito que tenía Dios y que tiene para nosotros hoy. Porque la palabra de Dios es profética y es ahora. Y dentro de 1000 años, cualquier pastor, profeta predicará esta misma palabra que os instruyo hoy y es profética, se cumple en el tiempo que estemos en la presencia del Señor. Porque su palabra es viva, eficaz. Ella da vida y vida en abundancia. Así que tomando las Escrituras nos damos cuenta cuál grande es el amor de Dios por nosotros. Que con propósito nos envió el Espíritu Santo en el nombre de Jesús para que podamos aprender un día a la vez y vivir una vida grata, consagrada al Espíritu de Dios. Porque cuando consagramos nuestros días y también nuestra vida, nuestra familia, al Espíritu de Dios, todas las cosas obran para bien. Esta es una enseñanza que no debe dejarse un día a la vez, sino que venir a la presencia del Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, fortaléceme, enséñame a permanecer en este día, aún por encima de toda situación que estemos viviendo, nosotros vamos a estar firmes. Pero ¿quién nos da la fortaleza? Es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, porque tú y yo somos templo del Dios viviente, o sea, del Espíritu de Dios. El mismo que resucitó al Señor Jesucristo resucita nuestra esperanza en Cristo Jesús. Hoy resucita la fe que se ha desvanecido, que se ha debilitado. Él fortalece nuestra fe. Él nos ayuda a permanecer firmes, teniendo fe y esperanza en que las promesas de Dios se cumplen
porque escritas están y el Señor las dejó para nuestro alimento, nuestra vida, fortalecernos, guardar la esperanza que en Él todo es posible. Y alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus hijos y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Muchas veces nosotros nos estamos adelantando al propósito de Dios y vemos que la situación es más grande que la fe que tenemos en el Señor. Porque Jacob temía, pero a Jacob se le había olvidado que Dios había detenido la mano de Labán para que no hablase descomedidamente a Jacob, porque Dios le había prometido que estaba con él. Como estuvo con Abraham, estuvo con Isaac, y también él era con Jacob. Cuando nosotros olvidamos las promesas de Dios, podemos debilitar nuestra fe y tal vez entrar en angustia y temor y debilitarnos porque hemos olvidado quién prometió a través de su palabra y la inspiración del Espíritu Santo que estaría con nosotros. Y como estuvo con Jacob, está con nosotros. No podemos olvidar que por más grande y dificultoso el problema o cualquier situación, Dios tiene cuidado, el control, y Él, aunque silenciosamente, Él obra. Porque muchas veces pasan los días, las semanas, los meses y no vemos un cambio. Pero Dios está obrando en silencio. Dios no opera como tú y yo. Él opera de manera espiritual, sobrenatural, que muchas veces nos cuesta entender su propósito. Ahora, cuando vamos a las Escrituras, nosotros podemos llenarnos de aliento, de esperanza, de poder y decir, Señor, pero si hiciste todas estas cosas con nuestros antepasados y su palabra es profética, también tengo la certeza que lo harás conmigo hoy, que lo harás en mi familia, que harás todo conforme a su voluntad y a su grandeza de sus propósitos. Ahora es confiar plenamente, apoyarnos y no poner la mirada en la situación, en las circunstancias, sino en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Él ya nos redimió de la muerte. ¿Dónde está aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? No hay. Porque Dios tomó el control y venció la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que tener la esperanza y la confianza. Y cuando hablamos de muerte, no solamente la muerte física, sino muerte a cualquier sueño o propósito. Hay muertes de propósitos, sueños que tú has renunciado, que ves que pasaron meses y ya renunciaste, dejaste morir la esperanza y el sueño. Pero no puedes abandonar los sueños, no puedes dejar morir la esperanza, porque la esperanza está en Cristo Jesús, y si Cristo está en nosotros, como dice su palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces los sueños tienen que estar vivos. Pueden pasar días, semanas o meses, pero nosotros cuando conocemos de la palabra de Dios y nos apoyamos en la fuerza de su poder, de su gracia, es factible que podamos vencer y recibir las victorias. Pero cuando nosotros abandonamos los sueños, los propósitos, los proyectos y los dejamos secar, morir, entonces ahí viene la derrota. Y esto es lo que quiere el enemigo. Juan 10:10 dice su palabra. Satanás ha venido a matar, robar y destruir. ¿Y qué quiere matar? Sueños, proyectos,
eh, todo lo que tú has soñado, la esperanza, y te roba la paz con tal de llevarte y arrinconarte para poderte robar la bendición. Porque Satanás sabe que si nos roba la paz, también nos puede robar la bendición. Ahora nosotros, como hermanos en Cristo, confiados en las promesas de la palabra santa y poderosa de nuestro Dios, y que hoy la tomamos en comunidad y creemos a su palabra, no podemos dejarnos abatir, no dejarnos robar los sueños, la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz es ese gozo que trae Dios para con nosotros un día a la vez. Cuando ponemos nuestra confianza en la familia, los hijos, yo no sé dónde están desterrados tus hijos, tus hijas. Yo no sé cuál es la situación, en qué condición hoy ellos están, pero hay algo que debes tener, confianza y esperanza, porque si tú crees, el Señor te devolverá. Aquellos que se han ido, que te han dejado, abandonado, ellos volverán y vendrán para darte gozo y alegría. Cuando tú habías perdido la esperanza, el Señor te dice, confía en mí, porque yo tengo el poder para devolverte todo el bien que te he hablado en mi palabra. Solo apóyate en el Señor. Deja que pasen los días y aunque el silencio nos arrope, guardemos la esperanza en lo más profundo de nuestro corazón, dando gracias a Él por todo. Aún por aquellas situaciones, momentos, noticias que tal vez no nos agradan, pero debemos de igual manera agradecer a Dios. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños de Dios, que Dios ha dado a tu siervo, le dijo Jacob a Esaú. Jacob quería hallar gracia en los ojos de Esaú con el presente, con la humildad. Él bajó su humildad al máximo para poder hallar gracia delante de los ojos de Esaú, porque él temía de que Esaú hiciese algo en contra de su vida. Pero a Jacob, en medio del temor, de la angustia, él había olvidado quién estaba y había prometido que estaba con él. Esto nos sucede cuando nos debilitamos y nos dejamos llevar en la angustia, en la aflicción, y tal vez solo tenemos pensamientos negativos, a un pensamiento de muerte que dejamos que pasen en nuestra mente. Y no podemos tener estos pensamientos, sino que tenemos que cancelar, despedirlos. Como cuando llega alguien a tu vida o a tu casa y no es bienvenido, tú lo despides y le dices, vete. Es mejor que partas para que haya paz entre nosotros. Asimismo, hablamos a los diagnósticos, la enfermedad, a la escasez, a la angustia, a la opresión, a la depresión. Le vamos dando orden en el nombre de Cristo Jesús, que salgan de nosotros, que salgan de nuestra familia, de nuestra casa. Tú tienes autoridad. Dios te dio autoridad como hijo, hija de Dios. Debes entender que cuando nosotros recibimos las promesas, las arras del Espíritu Santo, y nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, nosotros tenemos autoridad. ¿Y cómo podemos usar la autoridad? En el conocimiento de la palabra y hablando. No dejes de profetizar y hablar, porque aún hay poder, autoridad en vuestra boca. Como cuando tú despides a algún animal, canino, algo que se acerca y dice, vete de aquí, y ellos te hacen caso. Así son las tribulaciones, las angustias, la opresión, todo lo que se esté manifestando. Tú tienes que tomar autoridad en Cristo Jesús y echarlo fuera. Esto es bíblico. Reprender, dice el Señor en su palabra, que Él reprendió los demonios.
que Él reprendió la enfermedad. Ahora nosotros hemos aprendido de Él y en el nombre de Jesucristo nosotros tomamos autoridad sobre todo o sobre toda aflicción. Somos más que vencedores en Cristo. Por esto tenemos la identidad, tenemos la ciudadanía, las arras. Él nos dio las arras del Espíritu Santo. Somos ciudadanos del cielo. Está escrito. Hay lugares celestiales preparados para tus hijos, para tu esposo, esposa. Tenemos que apropiarnos de estos lugares, de estas bendiciones, promesas, esa ciudadanía, ese pase a la salvación que el Señor nos dio cuando nosotros hemos confesado que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Tú y tu casa serán salvos. Gloria a Dios. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Esaú no esperaba a cambio nada del abrazo que le dio a su hermano. ¿Y sabes por qué? Porque Dios había tratado con Esaú. Dios había tratado con el corazón de Esaú, como Dios trata con el corazón de aquellos que te persiguen, que te hacen la guerra, que han vituperado, que se han levantado con testimonio falso en contra de tu vida, de tu familia. Yo no sé, pero hoy siento en mi espíritu que hay atribulación en las naciones. Se viene levantando una atmósfera de las tinieblas, pero no es de tu familia, no es de los que te rodean, son atmósferas de las tinieblas que se van levantando y van dominando aquellos que aún nosotros amamos. Muchas veces estamos peleando con el enemigo equivocado, con el que se levantó con una palabra o un tono, pero no es con ellos que nosotros tenemos que enfrentarnos, sino con quienes dominan a nuestros seres queridos, quienes les infunden palabras de destrucción, de odio, de resentimiento, que aprietan la tinaja para que no podamos perdonar. Y no somos nosotros, sino quienes nos rodean, porque estamos rodeados de lobos rapaces. Cuando el Señor dice: yo los he enviado en medio de lobos rapaces, a esto se refiere el Señor Jesucristo. No es a nuestros hermanos ni a aquellos que nos han hecho alguna ofensa. Ellos no son los lobos rapaces. Los rapaces son los espíritus inmundos que no tienen cuerpo y que nosotros no los vemos, pero que son de las tinieblas y que influyen en cuántos matrimonios que se han destruido, que se han divorciado, en cuántos hijos, familias enteras, y no discernimos de dónde viene la aflicción. La aflicción en verdad no viene de tu esposo ni de tu esposa, la aflicción viene de aquellos que intentan robar, matar y destruir a toda tu casa, tu familia. Es por esto que nosotros estamos aquí, para que podamos unificar nuestra fe y orar los unos por los otros. Oramos siempre por todas las naciones y por aquellos que hoy reciben la palabra de Dios. Aquellas mujeres esforzadas, aquellas madres dedicadas como mujeres virtuosas que han soportado tanta aflicción en esos matrimonios disfuncionales. Pero hoy el Señor tiene una palabra que Él restaurará y sanará vuestro corazón y vuestra familia. Créele a Dios y dígale: Señor, yo creo que tú restaurarás mi matrimonio, mi familia, mis hijos, que tú los recogerás, que tú los guardarás en el hueco de tu mano y que nada ni nadie se levantará contra ellos. ¿Qué temor tenemos? ¿A qué nos puede hacer un simple hombre? Más bien debemos temer al Señor. Cuando nosotros no queremos obedecer su palabra y estar en su presencia, obedecer a Dios es la riqueza mayor que tenemos. Porque cuando obedecemos viene la dirección, la bendición,
Viene la protección para tu casa, la cobertura para tus hijos. Donde quiera que tus hijos vayan, serán bien recibidos, guardados por tu oración como madre, como padre. Este tiempo que pasamos en la presencia, haciendo memoria, que solo Él puede guardar nuestros hijos, nuestra casa. Él puede sanar, Él puede dar libertad a todo lo que encomendemos en su presencia. Él oye su voz. No puede ser ajena o ajeno a que cuando tú hablas, Dios no te responde. Dios oye tu voz. Debes guardar silencio para que puedas oír la respuesta de Dios, porque Dios fluye a través del Espíritu Santo en los pensamientos y en esos sentires que sentimos momentáneamente y ligeramente y con serenidad. Esa es la voz de Dios. Dios habla a través de el sentimiento, de los pensamientos, es el fluir, es de la manera que el Espíritu del Señor se pronuncia. Debes aprender a guardar silencio y a oír la voz del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Cuando tú necesitas direccionamiento de Dios, guarda silencio y escucha el sentir de tu corazón, pero debes soltar toda preocupación, toda carga, para que tú puedas apoyarte en la esperanza que es Cristo Jesús. Ahora debemos aprender a adorar en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar en espíritu y en verdad? Es cuando tú te regocijas en la presencia de Dios y solo quiere adorar. Él ya conoce de qué tú tienes necesidad y has orado una y muchas veces por el favor que estás esperando. Dios ya conoce lo que tú necesitas y Él te va a corresponder. Pero solo para que ese milagro llegue pronto, esa respuesta, levántate un día o ve y dile: Señor, yo vengo solo a adorar. No vengo a pedirte nada. No vengo a decirte más de lo que ya has oído de mí, sino que vengo para adorarte. Y cuando tú adoras a Dios, sin esperar nada a cambio, porque ya tú has puesto tus peticiones en la presencia de Dios y empiezas a adorar, allí es de la manera que se aceleran nuestros milagros y respuestas de aquellos favores que hemos puesto en la presencia de Dios. Es de esta manera que podemos recibir respuestas de Dios. De la mejor manera, adorando, guardando silencio, poner alabanza instrumental y tú puedas dejarte ir en el Espíritu de Dios y adorar. Y te llenas de gozo, de paz, y ahí viene la respuesta de Dios para tu vida. Y dice la palabra: gloria a Dios, por una palabra más, la inspiración del Espíritu Santo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Qué maravilloso. He visto tu rostro como ver el rostro de Dios, porque me has recibido con tanta gracia y favor. Esto hoy te dice el Señor: ven a mí, porque yo te recibiré con gozo, con alegría. Cuando nos regocijamos en la presencia y ponemos toda nuestra esperanza y confianza en que el poder de Dios se manifestará sobre nuestras situaciones, entonces viene el gozo que solo el Espíritu de Dios nos puede dar, ese gozo de nuestra salvación. Olvídate de la situación, olvídate del momento que estás atravesando y pon tu mirada, tu confianza en el rostro, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Haz memoria que Él es santo, que Él es maravilloso, poderoso, y viene una calidez de paz que es incomparable a la paz que muchas veces desarrollamos cuando estamos descansando, estamos tranquilos.
pero la paz que sobrepasa de parte de Dios a nuestra vida, que sobrepasa de Él a nosotros, es una paz que te da gozo, alegría, confianza. Tú te regocijas en la presencia de Dios y Él se goza en corresponderte a todo lo que habías puesto delante del Señor. Cuando venimos al lugar de su presencia y adoramos, sin condiciones, sin pedir nada a cambio, no hay más comunión maravillosa cuando tú vienes a gozarte. Vienes y le dices, Señor, vengo a adorarte. Y le dice, Espíritu Santo, ayúdame a orar delante de la presencia de Dios en gozo, en alegría, porque yo hoy vengo por mi respuesta a mi milagro, a lo que yo he presentado una y otra vez en la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, Él recibe tu orden, porque acuérdate que tenemos autoridad. Cristo Jesús nos dio autoridad de hablar con el Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, llévame a orar, llévame en la adoración para que yo reciba ese refrigerio, ese gozo, esa paz que solo Dios nos da a través de la adoración, de nuestra alabanza en su presencia. Gloria a Dios, porque en Él están todas las promesas, en Él sí y en Él amén. El gozo de la alabanza. Cuando adoramos el Espíritu, adoramos sin pedir nada a cambio. Es solo adorar, cantar, danzar, abrazarnos, porque cuando tú te abrazas, estás abrazando la presencia del Espíritu Santo. Abrazarte, debes aprender a abrazarte, cruzar tus brazos y decir, Espíritu Santo, abrázame. Toma mi mano. Es tomar tus dos manos y decir, Espíritu Santo, tómame de mi mano, para que cuando venga la aflicción, los altibajos no me suelten. Tómame de mi mano. Porque muchas veces nosotros le decimos, Señor, me tomo de su mano. Y cuando vienen las aflicciones, las angustias, nosotros fácilmente nos debilitamos y nos soltamos de la mano de Dios. Pero cuando Dios nos toma de nuestra mano, Él no nos suelta. Aunque nos debilitemos, nosotros nos perfeccionamos en el poder de su gracia. Esto es un alimento, es un hábito que todos los días debemos hacer. Es una comunión con el Espíritu Santo, es abrazarnos. Sabemos que cuando nos cruzamos los brazos y nos estamos abrazando y entonces rozamos nuestras manos por la espalda o por donde tú hayas cruzado tus brazos, ahí tú sientes que es el Espíritu Santo, que las manos del Señor Jesucristo abrazándote, consolándote, porque el Señor habló de que el Espíritu Santo es el consolador. Y cuando tú te abrazas y tú sientes ese refrigerio, esa paz, ese gozo, ese amor, ese cálido abrazo del Espíritu Santo, entonces tú te sientes como si el Señor fuese quien te está abrazando. Es la presencia, es el Espíritu Santo. Dice la palabra, y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti, le dijo Esaú a Jacob. Vamos a casa, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor, sobre que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, un día morirán todas las ovejas. Esaú fue delante. Jacob con su humildad. Mira que es importante manejar, controlar y dejar ver nuestra humildad. Porque cuando tenemos palabras cálidas, palabras de misericordia, porque Jacob era el señor de Esaú. El siervo de Jacob era Esaú, porque quien recibió la bendición fue Jacob. A quien le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel
hombre bendecido de la promesa fue a Jacob y no a Esaú. Pero Jacob humildemente llamaba a su hermano mi señor para poder aplacar ese sentimiento que había guardado Esaú durante tanto tiempo. Pero lo que no sabía Jacob era que Dios ya había tratado con el corazón de Esaú. Dios trata con el corazón de nuestros enemigos. Y muchas veces desconfiamos y sentimos tanto temor de encontrarlos de frente cuando nosotros le servimos con fidelidad al Señor. El Señor trata con el corazón de nuestros enemigos, de aquellos que nos han hecho la vida imposible, aquellos que nos han perseguido. Nosotros solo oramos al Padre por ellos y Dios trata con el corazón de ellos. Pase ahora mi Señor delante de su siervo, le dijo Jacob. Pase ahora mi Señor delante de su siervo. Sigue dando testimonio de la gran voluntad, de la misericordia que Dios había puesto en el corazón de Jacob cuando ya su nombre fue cambiado a Israel. Cuando Dios nos cambia de identidad o de nombre o de ciudad o de país, cuando el Señor ha diseñado esos cambios, no que nosotros los hayamos diseñado, sino el Señor a través de nuestra consulta y oración pidiendo su dirección y su aprobación. Él está con nosotros y Él trata a todos aquellos que Dios nos permite que conozcamos o que se presenten delante de nosotros. Él trata el carácter de todos nuestros amigos o enemigos, bueno, aquellos que buscan levantarse en contra de nosotros. Dios trata con ellos. Y dice, pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Él no quería que Esaú dejara parte de su ejército. Él solo estaba agradecido porque él había hallado gracia en los ojos de su hermano Esaú. La ira se había aplacado a causa de que Dios había tratado con el corazón de Esaú. Si Dios no hubiera tratado con el corazón de Esaú, Esaú hubiera matado a Jacob. Pero Dios, cuando promete estar contigo, Él trata con tus enemigos, Él trata con las deudas, Él trata con tu matrimonio. Él hace todo lo que sea necesario porque Él te prometió para que la palabra se cumpla en tu vida. Si Dios te dio una promesa, créale, adórele, adore al Señor, dele gracias porque tú estás esperando esa promesa. Y Dios hará de todo lo que tenga que hacer para dar cumplimiento a esa promesa que Él te prometió. Si Dios prometió que salvará a tus hijos, que salvará tu matrimonio, que salvará tus finanzas, yo no sé cuál es tu necesidad, pero si Dios en algún momento, Dios te prometió salvarte, sanarte o sacarte en victoria, Él lo va a hacer. Pero nosotros en el tiempo que necesitamos esperar para que la respuesta venga, debemos adorar y dar gracias y guardar humildad, dejar ver la misericordia para dar testimonio que en verdad el Señor que prometió estar con nosotros y que hay promesas de parte de Dios para con nosotros, está en nosotros porque el testimonio de tu comportamiento, de tu forma de hablar, de tu forma de dirigirse, de tu forma de tratar, es ahí la respuesta que en verdad Dios está contigo. Es el testimonio de tu vida. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacobo fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Gloria a Dios. Ahí sigue Jacob, o sea, Israel. Ya no vamos a hablar más de Jacob, porque en nuestro estudio bíblico anterior vimos que Dios cambió la identidad y también su nombre.
y le bendijo Dios a Israel, porque él peleó con Dios, él luchó con Dios, era Dios. Israel le preguntaba, dime cómo te llamas, y él nunca dio su nombre, pero él era Dios. Dios peleó con Jacob y era un propósito, y dio su muslo, le cambió la identidad, cambió su nombre, trató con el corazón de Saúl, hizo todo lo que Dios había prometido por medio de las promesas de la bendición que él recibió de Isaac. Damos gracias a Dios porque estas promesas y bendiciones tú las has recibido de parte de Dios. Yo he recibido promesas que estoy aún esperando y que han pasado años, meses, pero yo tengo fe porque no me las prometió un hombre, me las prometió Dios. Y dice su palabra que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, él su palabra la cumple. Y después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Loé Israel. Gloria a Dios. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob al ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la dejó. Ahí viene el conflicto. Cuando pensamos que hemos salido en victoria, tal vez viene otra aflicción, otra enseñanza, otro proceso. Pero cuando nosotros tenemos luz, que es el Espíritu Santo que nos da la luz y el entendimiento, nosotros sabemos y tenemos por certeza que así como Dios está con nosotros y estuvo con los profetas, Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, con todos los apóstoles, ellos tenían prisiones, ellos tenían aflicciones, aguijones, enfermedad. El apóstol Pablo lidiaba con un aguijón. 3 veces rogué al Padre que me fuese quitado ese aguijón y no había sido quitado el aguijón, y era el apóstol Pablo. No quiere decir que tú y yo no tenemos parte en las prisiones de Cristo. Cuando tú y yo le pertenecemos al Señor Jesucristo, Él nos redimió y Él nos levantó y nos dio salvación. Nosotros no podemos ser ajenos de la aflicción, de los procesos. Muchas veces salimos en victoria en unas, en otras no. Y terminamos algún proceso y tal vez venga otro y decimos, pero ¿qué es esto? Pero si nosotros desmantelamos en verdad, en espíritu y en verdad la palabra de Dios, nosotros sabemos que si los grandes hombres de Dios, ungidos, bendecidos, tenían estas aflicciones, estos aguijones y aún enfermedades, y lidiaban con estos aguijones, nosotros también, porque ¿qué cambiaría en nuestra vida? Si somos hijos de Dios, somos ungidos porque tenemos el Espíritu Santo. Cuando Dios nos envió el Espíritu Santo, como dice Juan 14:26, nosotros debemos saber que somos ungidos de Dios. El Espíritu Santo es el aceite, es la unción, es el poder más alto que podemos experimentar en nuestra vida. Es la llenura, el poder del Espíritu Santo y que está en nosotros. Y así como el mismo Espíritu Santo nos levanta, nos enseña y nos recuerda las prisiones de Cristo a través de cada día que vivimos, también Él nos da la fortaleza, el poder. Dios no pone algo en nuestra espalda o en nuestra vida que no lo sepamos llevar. Haga memoria.
¿Cuántas veces Dios ha levantado su brazo, su mano poderosa para salvarte? ¿Cuántas veces el Señor ha estado contigo y tal vez tú no lo has notado? Muchas veces debes identificar esa paz, ese gozo que tú no sabes por qué hay gozo y tanta paz en tu corazón. Esa es la presencia. Esa es la comunión, el óleo fresco, el aceite que Dios está poniendo en tu lámpara, renovando esas fuerzas, llevándote en el conocimiento para que tú conozcas cada día más de su presencia, de su palabra. Donde quiera que estés, puedes sentir el aroma, la comunión, ese abrazo. Por eso es factible en cualquier lugar, cuando te sientas en la tribulación, o débil, o cansada o cansado, abrázate. Inmediatamente que te abraces, pídale al Espíritu Santo de Dios que llene tu lámpara de aceite, que te llene de amor, de paz, de gozo, y empieces a profetizar a voz alta. No te dé miedo, porque todos profetizamos la palabra de Dios. Profetiza, hijo de hombre, dice el Señor. Y cuando Dios nos manda que profeticemos, tú debes profetizar sobre tus hijos. Debes decir: mis hijos son hijos de Dios. Mis hijos siempre que salen regresan bien. Mis hijos van a ser profesionales. Mi esposo es el mejor esposo. Mi hija es la mejor hija que Dios me ha dado. En mi casa hay abundancia. Gloria a Dios que la escasez se fue de mi casa. Gloria a Dios que el Espíritu Santo recorre este lugar, que el Espíritu de Dios está con mis hijos, que Dios ha enviado a los ángeles a que acampen alrededor de mis hijos y ellos han sido guardados. Todo esto es profetizar. Sobre toda situación debemos profetizar. Si estamos atravesando cualquier aflicción de enfermedad, debemos profetizar: soy sano por las llagas de Cristo. Yo no moriré, sino que viviré y contaré las promesas, las obras de Jacob, que él dijo que yo tengo vida y la tengo en abundancia. Así que yo hoy me apropio de esta promesa, esta palabra. Yo recibo en mi espíritu la palabra de Dios que hoy el Espíritu Santo me está dando. Dios ha cambiado diagnósticos de cáncer, de leucemia. Dios ha hecho misericordia y muchas veces Dios trata instantáneamente. Otras veces Dios va sanando paso a paso. No siempre las sanidades son espontáneas. Dios siempre tiene el cuidado de ese camino que tú caminas un día a la vez. Dios está siempre al cuidado de nosotros como hijos. Es necesario que tú sepas que hoy o mañana o cualquier día de tu vida no variará las promesas de que tú eres hija o hijo de Dios y que su presencia está contigo. Dice la palabra: pero tu alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Amancillar. Dios habla de que no podemos amancillar el hecho de nuestro matrimonio. ¿Qué es amancillar? Amancillar es cuando alguien se llega a otra persona para cometer adulterio o fornicación. Eso se llama amancillar, porque cuando hay una intimidad entre varón y varona que se hayan casado, esto es libre de la amancilla. Pero cuando amancillamos una joven o un joven, bueno, como venga el caso, esto se llama no amancillar el hecho de tu matrimonio.
debemos ser sabios y estar atentos a la voz de nuestro Dios, porque Él que oye y ve todo lo que hacemos y que Él está en movimiento porque nos dio su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, y nos lo dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu lo ve, lo siente, lo oye todo, aún que tú no pronuncies los pensamientos que estás consintiendo en tu mente y que se están incubando ahí dentro silenciosamente. El Señor ya lo sabe. El Señor sabe lo que tú tienes en tu corazón por hacer. Pero hoy el Señor te dice, desiste de todo lo que está incubando en su mente, en su corazón, porque esto viene y trae deshonra, trae juicio, trae consecuencias y muchas veces aún divisiones y maldiciones generacionales a través de amancillar el hecho matrimonial o amancillar un joven, una joven antes del matrimonio. Esto le causó la muerte a Siquem. ¿Por qué le pasaría a Siquem y a nosotros no? Hoy nos preguntamos, pero si somos hijos de Dios, coherederos de Cristo, también somos coherederos de todas situaciones y circunstancias que hayamos hecho bien o mal. Si lo hiciste bien, recibirás bendición y vendrán las promesas como Dios prometió para tu vida. Pero cuando amancillamos, cuando ocultamos, incubamos pensamientos para poder llevarlos a cabo, esto trae deshonra y aún hasta la muerte. Esto trae enfermedad, deshonra, consecuencias y aún hasta la muerte. Vemos aquí, y se dirigió amor al padre de Siquem, se dirigió amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se sintieron los varones, se sentenciaron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, aconteciendo con la hija de Jacob lo que no se debía hacer. O sea, ellos estaban tan enojados, los hermanos, hijos de Jacob, hermanos de Dina, porque ellos dijeron, ellos no tenían que hacer esto con Israel, o sea, con Jacob, porque ya él no tiene el nombre de Jacob, sino Israel. Y ellos estaban tan indignados porque la honra tenía que llevarse hasta el día del matrimonio. Nadie podía deshonrar a una joven, ni un joven, porque no había relaciones íntimas antes del matrimonio. En aquellos tiempos la virginidad, la pureza se tenía que guardar hasta el día del matrimonio. Esto no lo vemos hoy. Hoy estamos viendo que aún los niños ya están en relaciones sexuales, relaciones como adultos. O sea, esto día a día estamos viendo que en verdad no hay pudor, temor a Dios, porque no hay conocimiento de la palabra del Señor. Cuando conocemos la palabra del Señor, nosotros desistimos de cometer adulterio, fornicación o pecado. Es necesario conocer, estudiar, aprender la palabra de Dios para que aprendamos a temer al Señor y no amancillemos ni nos dejemos amancillar de nadie. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros, dados vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y hablad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem se enamoró, pero ya había deshonrado, había mancillado la hija de Israel, o sea, a Dina.
Y esto era una deshonra, era una ofensa, era algo que no podía pasar por alto. Y por más de que el joven quiso enmendar su error, ya había una consecuencia que le causó la muerte. Y no solo la muerte a él, sino a todo ese reino. Porque ellos acabaron con todos. Los hermanos de Dina, hijos de Israel, acabaron con todos. Eso causó la muerte por un mal paso, una mala decisión. Y eso pasa delante del Señor. La muerte no solo es física, sino que también es espiritual. Dios nos aparta cuando nosotros no aprendemos a discernir qué es pecado y qué está bien. Nosotros muchas veces vemos que todo está bien. No es que esto es la moda del mundo, pero nosotros no vivimos por la moda, vivimos por la palabra de Dios. No vivimos por la palabra del mundo, vivimos por la palabra de Dios que Él dejó para que tú y yo nos orientásemos y orientásemos a nuestros hijos para que no vivan y lleguen tal vez a vivir una consecuencia como la vivió Siquem y su padre, toda su descendencia. Gloria a Dios. Y Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: hallé yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. El que estaba dispuesto a dar la dote, o sea, el presente que ellos pidieran para que ellos aceptaran enmendar su gran error, porque Siquem también se apegó y se enamoró de Dina, pero no se llegó al matrimonio porque él la pidió el matrimonio después de que la deshonró. Él quería enmendar el error que él había cometido, pero esto no estaba en el corazón de los hijos de Israel. Ellos estaban violentos, ellos estaban incubando el mal para contra Siquem, a causa de que él había hecho mal a Israel. Lo había avergonzado, lo había afrentado, lo había deshonrado, porque Siquem deshonró a Dina y es haber deshonrado a Israel, o sea, a Jacob. Ahora entendemos cómo se mueven los lazos familiares. No es que podemos deshonrar la hija de alguien de una pareja y decir, la deshonramos a ella. No, hemos deshonrado toda su familia, hemos afrentado, hemos hecho mal contra toda esa descendencia. Y esto puede traer consecuencias y aún hasta la muerte. Vemos lo que Dios nos enseña a través de su palabra, que esto causó la muerte de toda esta ciudad, todos descendientes. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Más con esta condición os complaceremos si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y honraremos nosotros las vuestras y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Esto hablaron los hijos de Israel contra Siquem y Hamor. Pero ellos ya estaban incubando la maldad. Ellos estaban poniendo palabras engañosas porque ya la ira, la deshonra, ya el mal estaba hecho. Y ellos, los hijos de Israel, que dijeron: no, después que la deshonran, quiere venir a pagar el precio como si nuestra hija fuera una prostituta, porque ellos le decían: tú trataste a nuestra hermana como cualquier prostituta. Ahora entendemos cómo es deshonrar a alguien antes del matrimonio. Es la deshonra que hoy por hoy se ha perdido la sensibilidad por falta del conocimiento de la palabra. Hoy por hoy ya estamos
preparando lugares para ir a vivir en pecado, fornicación. Muchos en el matrimonio mancillan el hecho matrimonial, caen en la fornicación, en el adulterio, en el engaño, dejan incubar el pensamiento y el sentir del corazón malvado para caer en adulterio, mancillar el sacramento del matrimonio que Dios puso en medio de nosotros. Debemos cuidar el matrimonio, orar y pedir al Espíritu de Dios que guarde nuestra vida del mal. Y cuando pedimos al Espíritu Santo que guarde nuestra vida del mal, está guardando los hijos, el matrimonio, está guardándonos de todo mal. Porque el mal se manifiesta ocultamente, el mal no siempre se deja ver. Muchas veces creemos que todo está bien y viene la aflicción cuando menos la esperamos. Es el mal que se ha incubado. Venía incubándose desde hacía mucho tiempo. ¿Y sabes por qué se incuban los pensamientos y los sentimientos mal en nosotros? Por falta de comunión con la palabra de Dios. Cuando tú tienes comunión un día a la vez y oras y pasas tiempo pidiendo al Señor dirección, esto no sucede. Pero cuando te alejas, cuando dejas de orar, cuando dejas de congregarte, de estudiar la palabra, de comulgar con la palabra de Dios, esto suele suceder. Ahora dice, y parecieron bien sus palabras a Amor, y así que el hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Más con esa condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Aleluya. Circuncidar el prepucio de su parte íntima. Pero hoy el Señor Jesucristo nos llama a circuncidar nuestro corazón, a circuncidar nuestra boca, porque muchas veces nuestra boca es la que trae aflicción, espada. La boca tiene doble ánimo. Muchas veces estamos orando agradablemente en la presencia del Señor, pero nos dejamos llevar por la aflicción, la situación, la circunstancia y resultamos en otra dimensión, hablando por esta misma boca con la cual hemos adorado al Señor, hablando palabras soeces que no vienen a agradar nuestra relación con el Señor. Hablar es de sabios. Debemos tener cuidado cuando hablamos, dejar salir las palabras sin propósito, sin temor a Dios de nuestra boca. Esto trae consecuencias. O incubar pensamientos o sentimientos o algo que queremos hacer, pero somos nosotros que lo queremos hacer. No hemos pedido al Señor dirección. Esto puede incubarse de una manera contraria que te puede traer aflicción. Hoy pedimos al Espíritu de Dios que siga obrando en nosotros, que nos lleve en la comunión de su santidad un día a la vez para que nos revista de sabiduría y podamos discernir que Dios nos ama y que somos sus hijos, hijas, y que debemos vivir en santidad, sin la cual nadie verá la gloria de Dios. Hoy es un día de comunión, es un día de volver a hablar con el Espíritu del Señor y decirle: Espíritu Santo, llévame en la comunión de tu santidad un día a la vez. Hazme saber tu verdad, porque tu verdad yo quiero abrazar y quiero que mi familia
mis hijos, abracemos tu verdad, tu santidad, tu poder, esa comunión con el Espíritu Santo que no puede faltarnos un día a la vez. Que Dios os bendiga en todas las naciones y en todo tiempo. El Espíritu del Señor os abrace y bendiga.